Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Ya tienes tu Biblia abierta, Santiago capítulo 1. La semana pasada estudiamos el versículo 1. Hoy, por lo tanto, vamos a considerar el pasaje que va desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Entonces, ve abriendo tu Biblia en ese pasaje. La semana pasada hicimos una introducción general al libro. Si no estuviste el domingo pasado, puedes revisitar la enseñanza en nuestra página de YouTube y también puedes escucharla en nuestro canal de Spotify. Si ya estuviste el domingo pasado, entonces ya sabes, la semana pasada hicimos una introducción general, hablamos de quién escribió el libro, a quién se le escribió, cuál es el contexto, cuál es el tema del libro, versículo principal, el objetivo que tiene Santiago, que tuvo Santiago al escribir su carta, y cómo también nosotros podemos el día de hoy aplicar los principios que Santiago expone en su carta a nuestra propia vida y nuestra propia relación con el Señor. Está dentro de la palabra de Dios, por lo tanto, sin duda alguna es y será y seguirá siendo, porque una vez que terminemos de estudiar todo el libro, cada vez que volvamos a Él, el Señor nos continuará hablando. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Antes de comenzar, quisiera platicarte el versículo principal del día de hoy y también cuál es el objetivo. El versículo principal es el versículo 12. Acompáñame rápidamente al versículo 12, lo vamos a leer para tener esta perspectiva general que está ahí encerrada en este versículo. Versículo 12 de Santiago capítulo 1 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este versículo encierra el pasaje que hoy vamos a estudiar. Y como lo puedes leer, lo puedes observar, habla acerca de las pruebas, acerca de las tentaciones, y nosotros vamos a considerar la perseverancia a través de pruebas y a través de tentaciones. Este es el enfoque desde el cual nos vamos a acercar a este pasaje, la perseverancia y cómo esto nos define a nosotros como cristianos. Si recuerdas, el domingo pasado te platicaba que el libro de Santiago, la carta de Santiago, nos ofrece una serie de pruebas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para evaluar nuestra fe, para conocer qué tan legítima es nuestra fe. Y la primera prueba que ofrece la carta de Santiago, que ofrece Santiago, es la prueba de la perseverancia. La perseverancia en medio de la prueba y la tentación. ¿Cuál es el objetivo principal del día de hoy? Es reconocer que Dios usa las dificultades de la vida para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él con el fin de llegar a ser creyentes maduros. Reconocer que Dios usa las dificultades de la vida. ¿Con qué fin? Para fortalecer nuestra fe y además enseñarnos a confiar en Él. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a ser creyentes maduros. Cuando tenemos un pasaje como este y consideramos este pasaje desde el punto de vista de la perseverancia, necesitamos tener en cuenta que la perseverancia no enseña que el creyente se salva a sí mismo. Ese no es el objetivo de la perseverancia. Quien pudiera pensar, por ejemplo, que el hacer tiene como resultado el recibir el favor de Dios o el alcanzar salvación, porque el que persevere hasta el fin será salvo, tiene la perspectiva incorrecta. La perseverancia no enseña eso. La perseverancia, desde el punto de vista bíblico, nos enseña que Dios, por su gracia, por su poder, preserva la fe de aquellos que verdaderamente son suyos. Y esta fe es una fe que persevera de manera activa, es una fe que se mantiene de manera activa durante todo el camino de un creyente, desde que Dios aparece a su vida, desde que Dios se le revela, hasta que Dios lo llama a su presencia. Todo ese camino que empieza con la revelación de Dios a nosotros, cuando Dios se nos presenta como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hasta el momento en que tú y yo cerremos nuestros ojos y partamos a la presencia del Señor, todo ese camino somos preservados por Dios y podemos tener una fe activa gracias a Él. Todo sigue siendo
de parte de Dios, por Dios y para Dios. El pasaje de hoy lo vamos a dividir en 4 secciones, ¿ok? En 4 secciones. Recuerda, el tema principal es la perseverancia en las pruebas. El primer punto, te lo voy a dar de una vez. De hecho, te voy a dar los 4 puntos y los versículos, por si los quieres ir apuntando, y luego de eso los vamos a desarrollar. Primer punto es la meta de la perseverancia. La meta de la perseverancia. Y la meta de la perseverancia es gozo y madurez. La meta de la perseverancia es gozo y madurez. Para esto vamos a los versículos 2 al 4. El segundo punto es el combate de la perseverancia. ¿Quiénes están combatiendo? El combate de la perseverancia es fe versus duda. Para eso vamos a ir a los versos 5 al 8. El tercer punto es la perspectiva de la perseverancia. La perspectiva de la perseverancia. La vanidad de lo temporal. ¿Te acuerdas? Estamos saliendo de Eclesiastés. Todo es vanidad, nada tiene sentido cuando bajo mi vista desde el cielo a la tierra. ¿Ok? Entonces, la perspectiva de la perseverancia es que todo lo temporal es vano. El último punto, la promesa de la perseverancia, la corona de vida. Este último punto es el versículo 12. ¿Están listos para comenzar? ¿Sí? Ok, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿A quién le está escribiendo Santiago? Comienza diciendo, amados hermanos. ¿A quién le escribe Santiago? Ya sabemos que Santiago le escribe a todos los judíos que se convirtieron al cristianismo. Judíos que aceptaron al Señor, a Jesús, como el verdadero Mesías. Y por lo tanto son judíos que han sido evangelizados, son judíos que han aceptado al Señor, son judíos cristianos. A estos es a quien se refiere Santiago con amados hermanos. ¿Y qué es lo primero que les dice en este pasaje? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Ya empezamos con situaciones difíciles, ¿no? De entrada, segundo versículo y ya está haciendo referencia a los problemas. ¿Por qué hace referencia a los problemas tan rápidamente? Bueno, los judíos cristianos a los que les escribió Santiago son judíos que tuvieron que salir de Jerusalén porque los estaban persiguiendo para matarlos. Por lo tanto, te podrás imaginar la cantidad de problemas y situaciones difíciles que estaban viviendo, que estaban experimentando, simplemente porque fueron dispersos, porque tuvieron que salir del lugar en el que estaban, porque los estaban buscando para matar. ¿Por qué razón? Porque habían creído en Jesús. Lo habían aceptado a Él como el Mesías. Ya vimos la semana pasada también como Pablo, cuando todavía era Saulo, estaba involucrado también en esta persecución a los cristianos. Bueno, esta palabra problema que utiliza Santiago aquí en el verso 2 es la palabra peirasmos, que se puede traducir como tentación o prueba. Santiago se está refiriendo a estas dos cosas. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de tentación o cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de prueba. ¿Qué es esto? ¿Qué son los problemas desde esta perspectiva? Todo tipo de situaciones que interrumpen nuestra condición de paz, nuestra condición de comodidad, nuestra condición de gozo, nuestra condición de felicidad en la vida de una persona. Cualquier cosa que te saca de ese estado es considerado un problema, ¿sí? Si estamos viviendo una vida tranquila, sin preocupaciones, porque ya tenemos la mayoría de las cosas resueltas y de repente algo pasa
que sale de esa normalidad, lo definimos como un problema, ¿no? ¿Quién no ha experimentado problemas? No es necesario profundizar mucho en eso porque la verdad es que la vida es un camino de problemas y todos nosotros los hemos experimentado, mayor grado o menor grado. Y puede que ahorita tal vez haya alguien, algunos de acá, experimentando alguna situación difícil. Puede que alguien esté aquí tal vez en medio de, o entre, situaciones difíciles teniendo un tiempo de tranquilidad. Sabemos que esos tiempos de tranquilidad se van a acabar porque los problemas van a venir. Eso es un problema, ¿no? El sentido, el concepto, este concepto de problema, de tentación o de prueba, tiene un enfoque interesante en el pasaje. Y este enfoque es someter a alguien a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona. Someter a alguien a prueba para descubrir su naturaleza, la verdadera naturaleza de esa persona. ¿Has escuchado la expresión para saber de qué madera está hecho? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el propósito de las pruebas entonces? Que tú y yo seamos sometidos a ellas. ¿Para qué? Para que podamos descubrir de qué estamos hechos. ¿Ok? ¿Dios permite las pruebas? Por supuesto que sí. Dios las permite. Tenemos que partir de una base que todo creyente debe creer y reconocer. Y es que Dios es soberano. Que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que no hay nada que pase que no sea permitido por Él. Y que no tenga un propósito. Entonces Dios permite las pruebas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de probar nuestra fe y de esa manera demostrar su validez. En otras palabras, es un examen, pues. Y como cualquier examen, tú y yo podemos aprobar o podemos reprobar. ¿Te acuerdas cuando tenías exámenes en el colegio? Sí. Hay una calificación que es la calificación aprobatoria y de ahí para abajo todo el mundo reprueba, ¿no? Entonces, no es como que medio apruebas o medio repruebas. O apruebas o repruebas. ¿De qué depende que nosotros aprobemos o reprobemos? Bueno, depende de nuestras decisiones, depende de nuestra perspectiva con la cual nosotros abordamos estos problemas. ¿Por qué? Porque depende de la perspectiva desde la cual nosotros veamos los problemas. Lo que es una prueba se puede transformar en una tentación. Esto es interesante. La misma situación que en un contexto es una prueba puede transformarse en una tentación. Pero para que sea una o la otra depende del enfoque que nosotros le demos. Pensemos en algunos ejemplos. Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? La serpiente los tentó. ¿Cómo los tentó? Si comen del fruto prohibido, serán como Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Vieron ese fruto prohibido y les pareció agradable, es decir, les gustó, quisieron saciarse de él porque en el fondo querían ser como Dios. La tentación de Satanás a Adán y a Eva en el huerto del Edén fue una prueba que Dios permitió para ellos. ¿Aprobaron esa prueba? No, no la aprobaron. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Vámonos al desierto, cuando Jesús está ahí y Satanás le tienta. Esa también fue una prueba de parte del Señor. ¿Aprobó esa prueba a Jesús o no? Sí, salió vencedor. La diferencia entre Adán, que perdió esa prueba, que reprobó ese examen, contrasta totalmente con Jesús en el Nuevo Testamento, que está en el desierto, es tentado por Satanás después de 40 días ayunando, pero Jesús sale victorioso. La misma situación puede ser una prueba o puede ser una tentación. Depende del lente desde el cual nosotros estemos viéndola. La historia de Job nos enseña también a alguien que fue probado. El libro de Job completo es la prueba de Dios a un hombre. ¿Para qué?
para revelar su fe, para revelar de qué estaba hecho. Pero hay algo interesante a lo que quiero hacer referencia ahorita, y es que al principio del libro, cuando está esta comunicación, esta plática entre Dios y Satanás, y llegan a la conclusión de que Satanás va a empezar a tentar a Job. Si observas, lo que sucede en ese relato es que Satanás no hubiese podido tentar a Job si Dios no se lo hubiera permitido. Cuando Dios le dio permiso a Satanás de tentar a Job, le dijo, sí, pero llega hasta aquí. ¿Podía Satanás avanzar más allá? No. ¿Por qué no? Porque Dios le puso un límite. Después, cuando Satanás volvió con Dios, Dios le dijo, ok, vamos a ampliar ese límite. Ahora sí Satanás pudo moverse hacia allá, pero ¿podía sobrepasar ese límite? No, no podía. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que es Dios quien permite las situaciones, que es Dios quien permite la prueba, que es Dios quien permite el problema. Satanás se aprovecha de eso para tentarnos, por supuesto. Podemos llegar a la conclusión, entonces, ¿que es Dios quien nos tienta? No. ¿Por qué no? En el versículo 13 de Santiago capítulo 1, que es el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana, dice, Dios no tienta a nadie. Santiago parece que se está anticipando a esa conclusión que fácilmente tú y yo podemos tomar. Si Dios creó a Satanás, y Satanás es que nos tienta, y Dios lo permite, entonces es Dios que nos tienta finalmente. Pareciera una secuencia lógica de pensamiento, pero Santiago se anticipa a eso y nos dice, no, eso no es así, porque Dios no tienta a nadie. La próxima semana vamos a profundizar en eso. Ahora, en este versículo, en esta primera parte del versículo 2 al versículo 4, el consejo de Santiago sigue siendo, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Esto es interesante y no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque cuando se refiere a los problemas como cualquier tipo de problemas, esto quiere decir que los problemas vienen de cualquier lugar y pueden estar ocultos en muchas situaciones. Pobreza, riqueza, salud, enfermedad, prosperidad, desgracia, libertad, cautiverio. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Cuando estamos pasando por periodos de escasez, decimos, estamos siendo probados. Y cuando estamos pasando por periodos de abundancia, decimos, estamos siendo bendecidos. Esa es nuestra tendencia natural. Lo que nos está diciendo aquí Santiago es que las pruebas pueden venir de cualquier parte, incluso en la abundancia. Porque el tener, y lo vamos a ver un poco más adelante en el pasaje, también es una prueba para nosotros, que podemos aprobar o podemos reprobar. ¿Y cuál es la invitación que hace Santiago aquí? Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Considérenlo un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esto es extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que nos alegremos cuando estamos en dificultades? Y la perspectiva de Santiago no es alégrense a pesar de las dificultades. Si leemos el pasaje con cuidado y con detención, la perspectiva de Santiago es alégrense debido a las dificultades. Eso está extraño, ¿no? O sea, den gracias y alégrense porque tienen problemas, no a pesar de. Eso es interesante. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo desde esta perspectiva? Bueno, tú y yo sabemos que el gozo es un aspecto del fruto del Espíritu. Si vas a Gálatas capítulo 5, vas a poder observar eso. ¿En qué lugar está el gozo dentro del fruto del Espíritu? Segundo, ¿cuál es el primero? Amor. Comienza con amor y luego sigue con gozo. El gozo es un aspecto del fruto del Espíritu. Eso significa que viene del Espíritu Santo. ¿Es algo que podemos alcanzar tú y yo por nuestro propio esfuerzo? No, es algo que viene directamente de Dios para nosotros. Es un fruto del Espíritu. Y hay algo interesante en este aspecto del fruto del Espíritu. Es en qué se basa este fruto.
este aspecto del fruto del Espíritu. La base del gozo es la afirmación de Jesús en Juan 16, versículo 33. Acompáñame allá, por favor. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Ese es nuestro Señor Jesús hablando. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. La versión Reina Valera dice: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La felicidad, el gozo que viene como parte del fruto del Espíritu, no es una felicidad voluble, no es una felicidad cambiante, no es un sentimiento, no es una emoción que a veces caracteriza a los cristianos como esta fachada que tú y yo tomamos para guardarnos de exponer lo que está pasando en el corazón. Es como esta característica que tienen la mayoría de quienes somos cristianos de estar sufriendo, pero estar con una sonrisa y de que todo está bien. Aquí no está pasando nada, todo está bien. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces estoy contento en medio de la tribulación. Aunque esté desgarrándome por dentro por la situación que estoy pasando, estoy contento porque soy cristiano, pues, y se espera que los cristianos estén felices, estén contentos. ¿Sabes qué? Este tipo de actitudes es la que hace que el mundo no cristiano nos vea a nosotros y nos considere hipócritas. ¿Por qué? Porque eso no es real. Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, lloramos, porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles nos dolemos, porque cuando estamos pasando por una pérdida necesitamos aprender a transitar ese camino, necesitamos aprender a llorar, necesitamos aprender a lamentarnos. Pero si estamos siempre con una sonrisa, entonces estamos evitando transitar ese proceso de aprender a lamentarnos. Todos nosotros hemos experimentado situaciones desgarradoras, difíciles, que necesitan que tú y yo, con la ayuda del Señor, invirtamos tiempo para poder atravesar esa situación y aprender a caminarla. Si no, ve a los Salmos, ve al libro de Lamentaciones. Dios en ningún momento nos prohíbe llorar, Dios en ningún momento nos prohíbe el expresar nuestro sufrimiento. Nada más, el mismo Dios, en su bondad, nos ayuda a cómo hacerlo. El gozo, entonces, no tiene que ver con esta emoción, porque naturalmente no la vamos a experimentar en tiempos difíciles. El gozo tiene que ver con la comprensión de algo que es muy significativo, y es lo que leíamos en Juan 16. Yo he vencido al mundo. Esa es la base de nuestro gozo. Yo he vencido al mundo. Esa es una realidad independiente de las pruebas que tú y yo tengamos. Tú y yo podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo se construye sobre la base de la victoria de Dios, de Jesús, sobre la muerte y sobre el pecado. Si Dios venció sobre la muerte y sobre el pecado, eso significa que Dios tiene control de absolutamente todas las cosas. Y si estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por un problema, puedo tener la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que por sobre todo, Dios ha vencido al mundo y ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Y que a través de Jesús, todas estas cosas se cargan a mi cuenta. Cada vez que yo vuelvo al Señor, cuando me entrego a Él, cuando lo reconozco como mi Señor y Salvador, ¿es algo que podemos experimentar en cabeza ajena? No. ¿Es algo que podemos aprender teóricamente? No. Es algo que se experimenta en la relación con el Señor. Déjame darte un par de ejemplos nada más en esto. En Lucas 17, versículos 10 al 20. No lo busques, nada más apúntalo. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. En ese pasaje, los discípulos del Señor regresan después de que Jesús los envió
Jesús los envió, les dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y los discípulos regresan en este pasaje, y regresan súper contentos diciéndole al Señor, los demonios se nos sujetaban, Señor, los enfermos sanaban, y Jesús parece que hasta que bromea con ellos, y les dice, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Parece que Jesús al principio se lo toma también como con un poco de humor, pero después los reenfoca. Y al final de ese pasaje, en Lucas 10, del 17 al 20, Jesús les dice, alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Si se van a alegrar de algo, que no sea porque echaron fuera demonios. Si se van a alegrar de algo, que no sea porque oraron y los enfermos sanaron. No, si se van a alegrar de algo, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Tiene sentido que podamos experimentar ese gozo únicamente a través del Espíritu Santo? Únicamente a través del Espíritu Santo, porque Dios ha vencido la muerte, el pecado y a Satanás. Por lo tanto, tú y yo también en Cristo hemos vencido. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez se los vuelvo a repetir, regocíjense en el Señor. Tenemos un llamado a tener gozo en medio de las pruebas y por las pruebas. Pero ese gozo no lo podemos desarrollar esforzándonos, haciendo ejercicio. No. Ese gozo lo podemos experimentar únicamente por la relación que tenemos con Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Nada más. Por lo tanto, la perseverancia a la que hace referencia Santiago en este pasaje es una perseverancia que se sustenta en el conocimiento. ¿Cómo va el pasaje? Alégrense porque ustedes saben. ¿Qué es lo que sabemos? Que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. El mandato a tener gozo, entonces, en las pruebas, humanamente es imposible. La clave está en esta palabra, saber, que es ginosco, que tiene que ver con esta relación con el Señor, esta comunión que tenemos con Él, no de oídas, como decía Betty hace un rato, ¿no? Sino por la relación que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. La perseverancia entonces no se sustenta en un sentimiento, sino que en un conocimiento que viene revelado por Dios. El creyente persevera porque sabe que Dios está obrando un propósito. Esa es la perspectiva desde la cual tú y yo debemos considerar las pruebas. Dios tiene un propósito y Dios lo está obrando. Por lo tanto, puedo tener gozo. ¿Por qué? Porque estoy siendo probado por Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que mi fe crezca y con el fin de que mi carácter se parezca más al carácter de Cristo. Dime si eso no es motivo suficiente como para tener gozo en el corazón. Que Dios nos permita pasar por situaciones para que nuestro carácter se parezca más al carácter de Cristo. Para Santiago, si ese es el enfoque, entonces tienen toda la razón para estar contentos. Aunque las situaciones sean difíciles, aunque los problemas sean apremiantes. ¿Son reales? Sí. ¿Pueden ser dolorosos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si cada prueba tiene el propósito de hacernos parecer más a Cristo, entonces ahí sí vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria. No porque estemos en situaciones que pudieran ser favorables para nosotros, incluso en situaciones desfavorables. Continúa esta primera porción diciendo, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Permítanme hacer un par de comentarios nada más aquí, y es que la perseverancia tiene un propósito. No se trata de sobrevivir a la prueba, no se trata de cruzar de panzazo, no se trata de eso. Se trata de permitir que las pruebas contribuyan en nuestro proceso de santificación y que seamos perfectos y completos. ¿Qué significa perfectos? Perfectos significa maduros. ¿Qué significa completos? Completos significa íntegros. No está hablando aquí de impecabilidad, no se trata de no pecar, porque seguiremos pecando
seguiremos equivocándonos, seguiremos tomando malas decisiones. No se trata de eso. ¿Quién de nosotros puede cumplir ese estándar? Ninguno. Por eso la salvación es por gracia, porque solamente Jesús pudo. Pero el propósito de las pruebas es llevarnos progresando en este proceso de santificación. ¿Para qué? Para que maduremos en el Señor, estemos completos y seamos íntegros. Esto es una obra de gracia completamente, que depende del Señor y del enfoque que Dios mismo nos permite tener. Te dejo Filipenses capítulo 1, versículo 6 y Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, por si quieres profundizar en esto. El combate de la perseverancia, ¿cuál es? Fe versus duda. Versículo 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. ¿Cómo comienza este pasaje, esta porción? Si necesitan sabiduría, pídansela a Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para qué necesitamos sabiduría? Bueno, ¿de qué viene hablando Santiago? De las pruebas. Entonces tú y yo necesitamos sabiduría para atravesar esas pruebas. A eso se está refiriendo Santiago. Checa que Santiago no nos está diciendo oren para que Dios ponga fin a la prueba. Santiago está diciendo oren por sabiduría, porque la prueba va a terminar cuando Dios quiera. Y si Dios determina que la prueba dure años, la prueba durará años, hasta el momento en que Él lo ha determinado. Mientras tanto, ¿cuál es nuestra obligación? Pedir por sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es un entendimiento para vivir de una manera que glorifique a Dios. Entendimiento para vivir de una manera que glorifique a Dios. ¿En dónde encuentro esta sabiduría? En la palabra del Señor. Encuentro esta sabiduría únicamente en la palabra del Señor. Por lo tanto, la sabiduría es aplicar la palabra de Dios a mi diario vivir para glorificarle a Él. Debemos pedir entonces por esta sabiduría a Dios, quien es generoso para darla. ¿Te acuerdas cómo termina Eclesiastés? Capítulo 12, versículo 13. La conclusión es: teme a Dios y obedece sus mandatos. Cuando tú y yo obedecemos los mandatos del Señor, actuamos con sabiduría. Cuando los aplicamos a las situaciones de la vida, estamos tomando la sabiduría de Dios y la estamos aplicando a nuestro diario vivir. ¿Cuáles son nuestras oraciones en los tiempos de prueba? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Oramos por sabiduría? Creo que en este sentido todos salimos confrontados. Creo que la sabiduría es una de las últimas cosas por las cuales oramos y le pedimos al Señor cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, naturalmente, queremos que la situación termine. Es ahí en donde empezamos a preguntarnos: ¿y por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es el propósito de esto? O sea, Señor, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? He estado orando más, como si pudiéramos hacerle manito de coche al Señor, ¿no? He estado orando más, he estado leyendo más la Biblia, he estado diciendo menos palabrotas, he intentado pensar más sanamente. Señor, o sea, ¿por qué? Oremos por sabiduría. Si pensamos que el tiempo de prueba es igual a Dios trabajándonos, checa esta perspectiva. Tiempos de prueba es igual a Dios está trabajándonos. Entonces nos alegramos por su victoria y porque Él nos está trabajando. Nuestra oración, ¿cuál debería ser entonces? Señor,
Dame sabiduría para transitar esta prueba de una manera que te glorifique. Eso es que está diciendo Santiago en este pasaje. Señor, dame sabiduría para que pueda pasar esta prueba de una manera en la que te glorifique. Dicho de otro modo, dame sabiduría para dejarme trabajar por ti en esta prueba. Qué cambio de perspectiva, ¿no? La fe que persevera es una fe dependiente, depende del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo oramos de esta manera, pidiéndole al Señor sabiduría, estamos reconociendo que solos no podemos, porque no sabemos cómo, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos cuál camino elegir. Checa la implicación que tiene orar a Dios por sabiduría. Mi fe se hace una fe dependiente del Señor. ¿Cuál es la amenaza entonces a la perseverancia? Lo expone aquí Santiago, la duda. La duda es todo lo contrario a la fe. La duda es esta indecisión entre confiar en Dios o confiar en uno mismo, entre confiar en Dios y confiar en el mundo. Y aquí Santiago menciona que quien hace eso es alguien de doble ánimo. Así lo traduce la versión Reina Valera. Es alguien de doble ánimo. ¿Qué quiere decir con esto? Es alguien de corazón dividido. Tiene el corazón dividido entre Dios y el mundo. Y lo describe. Es como el mar revuelto, que va de un lado para otro y que nunca tiene calma. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles y no nos aferramos a Dios pidiendo sabiduría para ese proceso, dime que esto no nos define a nosotros. Sin calma, de un lado a otro, movidos por un viento hacia allá, por otro viento hacia acá. El hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, cree en Dios solamente en ciertas ocasiones. Pero cuando viene la prueba, esa fe se esfuma. Y lo importante en ese momento es la duda. ¿Y ahora de quién me sostengo? Algo interesante es que en el capítulo 4, versículo 8, Santiago utiliza esta misma expresión, el hombre de doble ánimo, que tiene su lealtad dividida. Y en ese contexto lo aplica a quienes no son creyentes. Por lo tanto, tenemos que relacionar estos dos pasajes y decir que lo más probable es que en el pasaje que estamos estudiando hoy, cuando Santiago hace esta descripción de las personas de doble ánimo que se mueven como las olas del mar de un lado a otro, se está refiriendo a personas que no han experimentado esa fe transformadora, esa relación con el Señor y que por lo tanto no han puesto su fe en el Señor. La perseverancia entonces es la fe en acción, constante y dirigida hacia un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Dios. La perseverancia es la fe en acción, constante y dirigida hacia un solo fin. Ese fin es Dios. La duda, por lo tanto, es la antiperseverancia. Todo lo contrario a la perseverancia. Es la inconstancia. Impide recibir la ayuda de Dios. No porque Dios no quiera ayudar, sino porque el corazón dividido no puede recibir la ayuda del Señor. Qué importante es entonces que nosotros chequemos nuestro propio corazón cuando estamos en momentos de prueba y en momentos de dificultad. Si nuestra fe está puesta solo en Dios, si estamos orando por sabiduría o si estamos dependiendo de otra cosa. Porque si estamos dependiendo de algo más fuera de Dios, aunque Dios quiera ayudarnos, no lo va a hacer. Porque tu corazón y el mío no estarán en condiciones de recibir la ayuda del Señor. Esa es la conclusión a la que está llegando Santiago en este punto. Por lo tanto, entre la fe y la duda, pidamos al Señor en oración actuar con sabiduría. En tercer lugar, la perspectiva de la perseverancia, la vanidad de lo temporal. Versículos 9 al 11. Acompáñame allá. Versículo 9 dice:
Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Algo interesante que expone Santiago aquí es que las pruebas hacen que todos los creyentes dependan igual de Dios. Frente a una prueba, no importa si eres rico, no importa si eres pobre. En un escenario o en el otro, frente a la prueba, Dios se encarga de hacernos saber que dependemos total y absolutamente de Él. Pone al rico y al pobre al mismo nivel de dependencia de Dios. ¿Por qué? Para que todos, tanto pobres como ricos, dejemos de preocuparnos tanto por cosas terrenales. Fíjate que acá se refiere a los pobres como deberían estar orgullosos, pero comienza con una característica interesante: los creyentes. No se trata de ser pobre por ser pobre. El punto importante aquí es: los creyentes que son pobres deben estar orgullosos. Alguien creyente, alguien que ha puesto su confianza en el Señor, alguien que ora por sabiduría en tiempos difíciles, alguien que mantiene el gozo puesto en la victoria de Cristo y que es pobre, puede estar orgulloso. La traducción de este concepto, orgulloso, significa vivir con la cabeza erguida. ¿Sabes? No andar así, sino que vivir con la cabeza erguida. Estar erguido, pues, estar bien parado. Pero como resultado de la confianza en Dios. No es un orgullo de lo que yo puedo hacer. Es un orgullo de que quien me sostiene es Dios. Es el orgullo de la posición espiritual delante de Dios. La posición que Dios nos da por ser sus hijos, no por las posesiones. En este pasaje, en esta porción, Santiago les está haciendo ver a sus lectores en dónde están sus pruebas. ¿Significa que estas son las únicas pruebas a las que se refiere Santiago? Por supuesto que no. Lo decía antes, ¿no? Cuando estén en medio de cualquier prueba, cualquier situación difícil. Aquí simplemente Santiago está haciendo referencia eventualmente a la situación que a sus lectores les causaba este conflicto, ¿no? Y el asunto es que tanto ricos como pobres pueden dejar de perseverar. Unos a causa de sentimientos de inferioridad, los otros por el temor a la pérdida. Cuando alguien tiene escasez, tiene la tentación de caer en sentimientos de inferioridad. Pero cuando alguien tiene abundancia, está también en la tentación de comenzar a desarrollar ese temor por la pérdida. Tengo tantas cosas que he logrado hacer, ¿qué otra cosa puedo alcanzar? Tal vez he alcanzado tanto. Bueno, ¿qué me causa miedo? Eventualmente perder todo lo que tengo. Santiago está haciendo un enfoque en cuanto a la perseverancia con los ojos puestos en la eternidad. La perseverancia requiere esta perspectiva correcta. El creyente humilde puede recordar su verdadera identidad en Cristo y su verdadera riqueza en Cristo. Ese es el orgullo al que se refiere Santiago. Esa es la exaltación que se refiere Santiago. El creyente rico persevera al recordar que sus posesiones son fugaces, al recordar que todo lo temporal es vano y que no es un fin en sí mismo, y su necesidad, por lo tanto, de humillarse ante Dios. Esa es la humillación del rico. No se trata de que Dios esté en contra de las riquezas. Ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones. Dios no está en contra de las riquezas. El problema es en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto sobre esas riquezas. Este es un llamado entonces a desprenderse del lastre, a desprenderse del peso
que nos ancla a una situación y que no nos impide llegar a un lugar que es el lugar al que Dios quiere llevarnos. La perseverancia tiene un obstáculo por delante cuando nuestro gozo y nuestra seguridad son atados a las cosas temporales. Y esto es algo de lo que adolecemos todos. Todos. El miedo a la pérdida. Tengamos mucho o tengamos poco. Sea algo de última generación que tengamos o algo viejito pero que es nuestro, pues. Y no queremos desprendernos de eso porque le tomamos tanto cariño que ya no queremos separarnos de eso. Cuando tú y yo estamos atados a estas cosas temporales, literalmente nos autosaboteamos y estamos poniendo obstáculos a nuestra propia perseverancia. La fe que persevera es una fe que traslada esa dependencia a lo temporal y la lleva al Señor. Confía en Dios en todo tiempo y en todo momento. Aquí Santiago utiliza una imagen, la imagen del sol, el pasto que se seca, la flor que muere. Esta es una alusión a Isaías 40, versículos 6 al 8. ¿Qué ilustra esto? Este pasaje ilustra cómo la muerte y el juicio están bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Así empezábamos la enseñanza del día de hoy y ahorita estamos retomando este punto también. Tanto el juicio como la muerte están bajo el control de Dios. Y Dios puede quitar las posesiones en cualquier momento. Puedes ir a Job y leer eso. Y podemos seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Debemos aprender entonces el desapego a las cosas materiales. Pero qué difícil puede ser eso, ¿no? ¿Cómo nos desapegamos a las cosas materiales? Bueno, permíteme darte algunas sugerencias para esto. Apunta, Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1 dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas, nosotros, incluyéndonos, somos del Señor. Toda la creación es de Dios. Desde esta perspectiva, ¿hay algo que sea nuestro? La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la perspectiva con la cual nosotros necesitamos acercarnos a las cosas temporales? Tú y yo somos administradores de las cosas que Dios nos ha permitido administrar. Y eso no solamente incluye bienes materiales. Eso también incluye esposo, incluye esposa, incluye hijos, incluye padres, incluye trabajos, incluye el tiempo. Mi tiempo es mío y nadie me va a decir qué tengo que hacer con mi tiempo. El tiempo es del Señor. Tú y yo somos del Señor. Cuando concebimos todas las cosas desde esta perspectiva, estamos trabajando en nuestro desapego. ¿Por qué? Porque las cosas no son mías. Dios en su voluntad quiso que yo estuviera a cargo de ciertas cosas para administrarlas. Pero de todas las cosas tengo que dar cuentas al Señor. De cómo lo administré, sea bien o lo haya hecho mal. Esta es la perspectiva de la perseverancia. Podemos perseverar si consideramos que todo lo temporal es vano y que todas las cosas son del Señor. En último lugar, ¿cuál es la promesa de la perseverancia? La promesa de la perseverancia es la corona de vida. Versículo 12. Acompáñame allá. El versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En la versión Reina Valera, este pasaje comienza diciendo bienaventurados. ¿Qué significa esto? Esto significa felices. ¿Te das cuenta cómo volvemos al concepto de la alegría? El gozo que viene de parte de Dios. Bueno, ¿a qué se refiere esta felicidad?
Los creyentes que tienen éxito en resistir, en perseverar a través de las pruebas, son felices en verdad. No porque la prueba en sí misma sea la felicidad, sino porque el resultado de la prueba, si tú y yo actuamos con sabiduría, es que nos parezcamos más a Cristo. Desde esa perspectiva, cuando estamos atravesando la prueba, tenemos que pensar, somos felices, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el resultado que estoy visualizando hacia adelante es que mi carácter se parecerá más al carácter de Cristo. La perseverancia viene de Dios y es una prueba de nuestra fe. Acompáñame a 1 Juan, capítulo 2, versículo 5. 1 Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Una de las pruebas de que nuestra fe es genuina es que podemos perseverar y resistir las pruebas. ¿Cómo perseveramos y cómo resistimos? Con sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría que viene de Dios está en su palabra. Y nosotros podemos aplicarla y tener gozo por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, una de las pruebas de que nuestra fe es genuina es que podemos perseverar y resistir las pruebas. Esta es la primera prueba que nos ofrece Santiago en su carta, la prueba de la perseverancia. ¿Quién es cristiano verdadero? ¿Quién ha tenido un encuentro real con Dios? Es alguien que persevera. ¿Y cuál es la recompensa a la perseverancia? Este es el versículo clave que decíamos hace un rato, ¿no? La corona de vida. La corona de vida. No es el salario que gana el creyente, sino que es la gracia de Dios que concede a la fe que Él mismo ha sostenido. Dios es quien da la fe, Dios es quien la sostiene y es Dios quien da la corona de vida a quien persevera. Qué bondadoso es nuestro Señor, porque Él pone fe en nosotros por oír su palabra y nos hace pasar por pruebas para que esa fe se vaya puliendo, para que nuestro carácter se vaya puliendo. Y en ese transitar de las pruebas, el fin último es puesto los ojos en la eternidad, en la corona de vida. La capacidad de soportar la tentación, la capacidad de perseverar, es la evidencia visible de este amor invisible. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Quien persevera hasta el fin, entonces, demuestra que su fe es auténtica y, por lo tanto, recibe la herencia de esa promesa. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, lo decía hace un rato. Todos nosotros pasamos por pruebas, por problemas. Y cada una de esas situaciones puede ser una prueba o puede ser una tentación, dependiendo de la perspectiva de la cual nosotros abordamos esa situación. Si la abordamos desde una perspectiva espiritual, esa situación problemática se va a transformar en una prueba que nos va a traer gozo y que nos va a traer una fe más robusta. Si consideramos ese problema desde una situación o desde una perspectiva terrenal, entonces lo más probable es que terminemos bajo una tentación. El problema de la tentación es que tiene el objetivo de destruirnos, tiene el objetivo de hacernos caer. Satanás tiene el objetivo de eliminarnos, de destruirnos, de romper nuestra relación con el Señor. Si tú y yo no tenemos la perspectiva correcta de los problemas, fácilmente Satanás puede cambiar esta situación
en una oportunidad para tentarnos. Y nosotros rápidamente podemos caer. ¿Cuál es el consejo de Santiago? Entonces, pidamos al Señor sabiduría para poder transitar las pruebas y tener la perspectiva correcta, sabiendo que el propósito de la prueba es probar nuestro carácter, probar nuestra fe. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Jesús, es decir, contribuir a crecer en nuestra santificación, en nuestra madurez, para que seamos completos y podamos parecernos más a Cristo. Aquí hay una paradoja bíblica, pero que es una paradoja hermosa. Está el mandato, se nos ordena perseverar, tener gozo, pedir con fe, gloriarnos en Cristo. Por otro lado, los medios para ese mandato son un don que viene de Dios. Tú y yo podemos hacer uso de esos dones. Tú y yo podemos hacer uso de esos dones. La capacidad de perseverar no es nuestra. La capacidad de perseverar viene de Dios. Por lo tanto, tú y yo podemos tomarnos de esos dones y hacer uso de ellos en el poder del Espíritu Santo. Para concluir, la perseverancia de este pasaje no es la autopreservación, como te decía hace un rato. No tiene que ver con quiero salvarme a mí mismo, entonces voy a echarle ganas y voy a aguantar. ¿Sabes? No se trata de aquí yo me pongo firme y me paro firme y que vengan los golpes y yo aguanto porque estoy decidido a no caer. No se trata de eso. Esa sería la perspectiva incorrecta. Nada más, aguante vara. Esa expresión la aprendí aquí en México. Aguante vara, sea machito. No se trata de eso, ¿sabes? La fe activa es una fe que persevera. ¿De qué manera? Actuando con sabiduría en medio de las pruebas. Es distinto a ponerte en posición, a estar en guardia y que vengan los golpes y tú o esquivarlos o mantenerte firme y no caer. Este ejemplo que estoy dando no tiene el resultado de que nos parezcamos más al Señor. Ese no tiene el resultado de que crezcamos en santidad. Ese tiene el resultado de que simplemente somos buenos aguantando y punto. Nada más. Pero eso no es el propósito de las pruebas. La perseverancia entonces es un don de Dios. Es un regalo que viene de Dios. Dios es quien lo permite. El que persevera lo hace entonces porque Dios está obrando en él, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. Para terminar, permítame leerte una carta, y con esto quiero cerrar la enseñanza del día de hoy. ¿Alguien conoce a William? No sé si lo voy a pronunciar bien, pero voy a intentarlo, ¿no? William Tyndale. Tal vez se te hace conocido si usas la versión electrónica de la Biblia y abres tu pasaje y vas hasta el final, dice Tyndale House y algo así. Bueno, Tyndale fue una persona. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Esta persona fue el primero en traducir la Biblia de sus idiomas originales al inglés. Se esforzó por eso y logró hacerlo, pero le costó su vida. Le costó su vida. Está la Biblia en inglés, que es la Biblia Tyndale, que este hombre tradujo, y fuera de eso, nada más hay una carta que se preservó de él. Y esa carta la escribió cuando estaba preso. Déjame decirte que este hombre fue un líder de la Reforma Protestante en Inglaterra. Y como te digo, tradujo la Biblia del idioma original, de sus idiomas originales, al inglés. Y por supuesto, la Iglesia Católica se opuso mucho a él. Este hombre estaba prisionero en Bélgica. Las mazmorras en las que este hombre estaba preso eran frías y eran lúgubres. Así se describe en la historia de este hombre. Ya sé que se están riendo de mí porque dije mazmorras. En vez de decir mazmorras. Perdón, no soy mexicano, pero bueno, dejémoslo ahí. Este hombre, en ese lugar en donde estaba preso, en una mazmorra fría y lúgubre, escribe una carta al comisario responsable de su encarcelamiento. Se la da a alguien para que se la lleve a este hombre
que es quien está a cargo de Tyndale. ¿Ok? Te la voy a leer, a ver si me aguanto de chillar. Creo, excelentísimo, que no ignoras lo que se ha determinado respecto a mí. Por tanto, suplico a su señoría, y esto por el Señor Jesús, que si he de permanecer aquí durante el invierno, pidas al comisario que tenga la bondad de enviarme de entre mis bienes, que tiene en su poder, un gorro más caliente. Pues sufro de mucho frío en la cabeza, ya que estoy aquejado de un catarro perpetuo, que empeora considerablemente en la celda. Un abrigo más cálido también, porque el que tengo es muy delgado. También un trozo de tela para remendar mis medias. Mi abrigo está gastado. Mis camisas también están gastadas. Tiene una camisa de lana mía, si tiene la bondad de enviármela. Tengo también con él medias de tela más gruesas para ponerlas por encima. Tiene también gorros más calientes para usar durante la noche. También deseo un permiso para tener una lámpara por la noche, porque es tedioso sentarse solo en la oscuridad. Pero sobre todo, suplico y ruego a su clemencia que insista con el comisario para que tenga a bien permitirme tener una Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo, a fin de que pueda dedicar mi tiempo a ese estudio y a cambio que obtenga su más profundo deseo siempre que sea compatible con la salvación de su alma. Pero si antes de que termine el invierno se han tomado otras decisiones respecto a mí, seré paciente, acatando la voluntad de Dios para gloria de la gracia de mi Señor Jesucristo, cuyo espíritu, ruego, dirija siempre su corazón. Amén. Esta es la única carta que se tiene de este hombre, que estaba preso. Y que no estaba preso porque cometió un delito. Este hombre estaba preso porque dedicó su vida a traducir la Biblia desde el lenguaje original al lenguaje inglés. ¿Por qué? Porque él quería que sus conciudadanos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Él quería que el rey de Inglaterra conociera a Dios. Y en su esfuerzo por traducir la Biblia, el costo que tuvo que pagar fue estar huyendo durante gran parte de su vida, hasta que al final lograron tomarlo y meterlo preso a una mazmorra fría y oscura. Quisiera hacer referencia a la última parte de esta carta. Si antes de que termine el invierno se han tomado otras decisiones respecto a mí, seré paciente acatando la voluntad de Dios. ¿Puedes observar la perspectiva de este hombre? Si se decide otra cosa, no es la voluntad del comisario. Si se decide otra cosa, no es la voluntad del rey. Si se decide otra cosa, no es la voluntad de nadie más que la voluntad de Dios. Por lo tanto, la acataré y pacientemente esperaré. ¿Qué perspectiva tiene este hombre de las pruebas? Todas las situaciones que pasamos son permitidas por el Señor con el fin de que crezcamos en nuestra santificación, en nuestra santidad, en nuestra relación con Él. Esta perspectiva nos lleva a pedir por sabiduría para actuar correctamente. Esta perspectiva nos invita a gozarnos en la victoria que Dios tiene sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. El viernes 6 de octubre de 1536, a sus 42 años, este hombre fue martirizado. 42 años. Y gran parte de esos 42 años huyendo para traducir la Biblia al inglés. Antes de morir,
escribieron sus últimas palabras. Y lo que él dijo fue: invoco a Dios de que jamás he alterado contra la voz de mi conciencia una sola sílaba de su palabra, ni lo haría hoy, aunque se me concedieran todos los placeres, honores y riquezas de esta tierra. Este hombre entendió que todo lo temporal es vano. Este hombre entendió que todo lo temporal no tiene ningún sentido. Y este hombre prefirió 1000 veces a Dios y su fe puesta en Dios antes que aferrarse a lo temporal. ¿Qué desafío nos pone Santiago el día de hoy? Si nuestra fe es una fe genuina, entonces tú y yo perseveraremos. Si hemos fallado, si hemos pecado, si no hemos tomado las decisiones correctas, si no hemos actuado con sabiduría, déjame decirte esto: abogado tenemos en el cielo. Y por la gracia de Dios, la bendita gracia del Señor, es que podemos venir delante de Él, pedir perdón, arrepentirnos y continuar nuestro camino perseverando en fe. Si estás pasando por una situación difícil, quiero animarte: no pierdas la perspectiva del Señor. No consideremos las situaciones que vivimos como casualidades. Dios nos pone en estas situaciones problemáticas, en estas pruebas, para crecer en Él. ¿Oramos? Señor, bendito es tu nombre por siempre, siempre, Señor. Gracias por este maravilloso